¿Y si te dijera que el chupacabras no solo fue un monstruo, sino una distracción creada por el gobierno? Esta es la historia de cómo una criatura aterradora apareció justo cuando México vivía una de sus peores crisis. ¿Fue real o solo un invento para desviar nuestra atención? Quédate, porque lo que estás a punto de escuchar va más allá del mito. Bienvenidos a Relatos del Conde. Origen del mito, Puerto Rico, 1995. El mito del chupacabras no es tan antiguo como otras leyendas latinoamericanas. Su historia comenzó en Puerto Rico en marzo de 1995, cuando se reportaron una serie de muertes extrañas de animales de granja. Las víctimas, principalmente cabras, gallinas y ovejas, aparecían muertas, con 2 perforaciones en el cuello y completamente drenadas de sangre. La ausencia de rastros de lucha o huellas de depredadores hizo que los lugareños empezaran a especular sobre un atacante desconocido. La noticia corrió rápidamente por toda la isla. La histeria colectiva se disparó y los medios de comunicación lo bautizaron como el chupacabras, un ser desconocido que atacaba de noche y mataba sin dejar rastro, alimentándose solo de la sangre. Una mujer llamada Madeline Tolentino, habitante de Canóvanas, Puerto Rico, fue la primera persona en dar una descripción detallada del supuesto ser. Dijo que medía poco más de 1 metro de altura, tenía ojos grandes y rojos, piel grisácea o verdosa, espinas dorsales desde el cuello hasta la espalda, y que se movía saltando como un canguro. Sin embargo, años más tarde, el investigador Benjamin Radford descubrió que la descripción coincidía sorprendentemente con el monstruo de la película Species 1995, que había sido estrenada semanas antes y que Tolentino había visto. Esto puso en duda la veracidad del testimonio, pero ya era demasiado tarde, el mito había nacido. Expansión continental, México y América Latina. Lo que comenzó como un fenómeno local se transformó en una leyenda internacional en cuestión de semanas. Pronto comenzaron a surgir reportes similares en República Dominicana, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Chile, Argentina y, con especial fuerza, México. En México, el mito del chupacabras se explotó entre 1995 y 1996. Reportes desde zonas rurales aseguraban que cabras y ganado estaban muriendo de forma inexplicable, siempre con la misma firma, 2 heridas punzantes en el cuello y sin una gota de sangre. Algunas personas afirmaban haber visto una criatura de ojos brillantes que se desvanecía en la oscuridad. Los medios mexicanos, en particular Televisa, le dieron una cobertura constante, casi obsesiva. En noticieros, programas de variedades y hasta caricaturas, se hablaba del chupacabras como si se tratara de un hecho real. Las imágenes de animales muertos y entrevistas con testigos provocaron miedo y fascinación colectiva. El monstruo rápidamente se convirtió en parte del folclore urbano del país. El contexto político. ¿Una cortina de humo? En México, el auge del mito del chupacabras coincidió con uno de los periodos más complicados a nivel económico y político. En diciembre de 1994, apenas unos días después de que Ernesto Zedillo asumiera la presidencia, ocurrió la llamada crisis del error de diciembre, una devaluación brutal del peso que llevó al país a una recesión, inflación descontrolada y fuga de capitales. Los precios subían, el desempleo aumentaba, y se vivía un clima de gran descontento social. A esto se sumaban protestas, reformas económicas impopulares y una creciente desconfianza hacia el gobierno y los partidos políticos. Fue entonces cuando el chupacabras se convirtió en protagonista de los medios, justo cuando la sociedad mexicana comenzaba a exigir respuestas más contundentes a la crisis. Muchos periodistas, analistas y ciudadanos comenzaron a sospechar que la historia del chupacabras estaba siendo utilizada como distracción masiva. Es decir, una cortina de humo mediática para desviar la atención de los verdaderos problemas del país. Algunos afirmaban incluso que los noticieros estaban recibiendo instrucciones para mantener vivo el tema. El humor popular también lo notó. El chupacabras empezó a aparecer en cómics, parodias y caricaturas, siendo representado como una criatura que atacaba cada vez que subía la gasolina o se aprobaba una nueva ley impopular. Investigaciones y teorías. Con el paso del tiempo, investigadores y científicos comenzaron a analizar los casos de animales muertos atribuidos al chupacabras. En muchos de ellos, se descubrió que los animales habían sido atacados por depredadores comunes como perros salvajes, coyotes o zorros, y que las marcas en el cuello eran consistentes con mordidas.
Además, en algunos países como Estados Unidos, se encontraron cadáveres de supuestos chupacabras, pero tras análisis forenses se determinó que eran coyotes o mapaches con sarna severa, lo cual les daba una apariencia monstruosa y pelada, muy parecida a las descripciones populares del chupacabras. Otras teorías más conspirativas aseguran que el chupacabras podría haber sido el resultado de experimentos genéticos, una criatura extraterrestre o incluso una entidad demoníaca que se alimenta de la sangre como símbolo de poder. Pero la explicación más aceptada por la comunidad científica es que se trató de un fenómeno de histeria colectiva, amplificado por los medios, el miedo popular y la necesidad de explicar lo inexplicable. El chupacabras como fenómeno cultural. Hoy en día, el chupacabras sigue siendo parte del imaginario popular. Su figura ha aparecido en series, videojuegos, documentales, canciones, memes y juguetes. Se convirtió en un símbolo del miedo moderno, en la figura de lo desconocido que amenaza en la oscuridad, pero también en una muestra de cómo los mitos pueden nacer, crecer y transformarse en poco tiempo gracias al poder de los medios de comunicación. En México, quedó como un ejemplo de cómo una historia fantástica puede eclipsar la realidad, y para muchos, como prueba de cómo la narrativa oficial puede manipularse para desviar la atención del pueblo. En conclusión, el fenómeno del chupacabras trasciende la simple historia de un monstruo o una criatura desconocida. Más que una leyenda de terror, representa un reflejo profundo de las dinámicas sociales, políticas y mediáticas de la época en que surgió. En primer lugar, el chupacabras ejemplifica cómo el miedo colectivo puede materializarse en una figura concreta, un enemigo invisible que sirve para explicar lo inexplicable. Cuando las personas enfrentan crisis económicas, inseguridad o incertidumbre, es común que surjan historias que encarnan esos temores y les dan forma. En México, el auge del chupacabras coincidió con una crisis económica y política sin precedentes, un momento en que la gente estaba desesperada por respuestas, pero también distraída por problemas que parecían inabordables. En este contexto, el mito funcionó como un mecanismo de evasión, un cuento que acaparaba la atención para que las discusiones sobre economía, corrupción y justicia pasaran a segundo plano. Además, el papel que jugaron los medios de comunicación fue fundamental. La cobertura sensacionalista, las imágenes impactantes y los testimonios emocionales ayudaron a construir una narrativa poderosa que capturó la imaginación de millones. Pero también evidenció cómo los medios pueden ser herramientas de manipulación, a veces conscientes, a veces inconscientes, en la formación de opiniones públicas y el control social. Esta leyenda también nos invita a reflexionar sobre la importancia de la investigación crítica y el pensamiento escéptico frente a las historias que consumimos, especialmente en tiempos de crisis o incertidumbre. El chupacabras, al final, fue un fenómeno cultural que mezcló miedo, desinformación, intereses políticos y la necesidad humana de encontrar explicaciones simples a problemas complejos. Aunque la ciencia haya desmentido su existencia, el chupacabra sigue vivo en la cultura popular porque encarna algo más que un monstruo. Es la manifestación de la ansiedad social, de la manipulación mediática y de la construcción colectiva de la realidad. Por eso, entender la historia del chupacabras no es solo conocer un mito o una leyenda urbana, sino también entender cómo funcionan nuestras sociedades, cómo se manejan los miedos colectivos y cómo podemos protegernos de caer en trampas narrativas que desvían la atención de lo realmente importante. Entonces, la pregunta que queda no es si el chupacabras existió o no, sino que tanto estamos dispuestos a cuestionar lo que nos cuentan y a buscar la verdad detrás de los mitos que moldean nuestra realidad. Si esta historia te gustó, por favor dale like y suscríbete para más contenido como este. Esto fue la verdad detrás del chupacabras en Relatos del Conde.